Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Diego y este es el capítulo número 13. Iba a decir terceavo, pero me di cuenta que conforme vaya avanzando, ya no sé, después del 20, yo ya no sé cómo se dicen. Sería catorceavo, quinceavo, sí, sexteavo, sexteavo, suena muy extraño. No sé si sea sexteavo, pero bueno, el capítulo número 13. Yo creo que a partir de aquí vamos a empezar el capítulo número 13, 14 y así. Recuerden que estamos en el capítulo número 13, perdón, recuerden que estamos leyendo eh, el libro de El Código de las Mentes Extraordinarias de Vishen Lakhiani. Wow, hoy vengo como muy disperso, ¿eh? Una disculpa. Espero que les esté gustando. Si les gusta, pues suscríbanse. Yo soy Diego. No sé si eso ya lo había dicho, pero repetí. Les digo que vengo como muy disperso, pero X, no pasa nada. En el capítulo anterior nos quedamos con las primeras. Nos quedamos en un ejercicio del test de las reglas sin sentido. Ahora vamos a ir con las siguientes. Pues bueno, el test comienza con la pregunta número 1. Como que te va a dar 5 preguntas, las cuales pues debes desde tu sinceridad contestar para ver qué rollo. Pero bueno, pregunta número 1. ¿Se basa en la confianza y en la fe en la humanidad? ¿Se basa la regla en cuestión en la idea de que los seres humanos son fundamentalmente buenos o fundamentalmente malos? Si una regla se basa en presunciones negativas sobre la humanidad, yo tiendo a cuestionarla. Por ejemplo, hoy en día existe en el mundo un gran sentido de culpa y vergüenza en relación con el sexo, y hay muchas reglas sobre este tema. Recientemente, en la India, se intentó prohibir el acceso a todas las páginas web de pornografía, pero se generó tanta protesta popular que al cabo de unos días se levantó la prohibición. Este es un ejemplo de regla basada en la idea de que la humanidad es esencialmente válida. Perdón, esencialmente mala. No sé. Ven, les digo, de repente me mezclo. No sé dónde leí válida. Esencialmente mala. Concede a las personas libertad de acceso a contenidos pornográficos online y enloquecerán y se convertirán en pervertidos sexuales. La idea cristiana del pecado original es otro ejemplo de falta esencial de confianza en la humanidad. Ha sido causa de culpa y vergüenza para muchas personas que no se sienten merecedoras del éxito y de las cosas buenas de la vida. El pecado original es un ejemplo de verdad relativa. La defiende un segmento determinado de la población mundial, es decir, no es una verdad sostenida universalmente por las distintas culturas. No existe evidencia científica de nuestro nacimiento como pecadores, de modo que no es una verdad absoluta, y sin embargo afecta negativamente a millones de personas. Ten siempre fe y confianza en la humanidad. Me gusta recordar las palabras de Gandhi. No debes perder la fe en la humanidad. La humanidad es un océano. Si unas pocas gotas del océano están sucias, el océano no está sucio. Bastante buena esa. Bueno. Pregunta número 2. ¿Viola la regla de oro? La regla de oro, recuerden que la regla de oro es... bueno, sí, aquí lo repite. Ya para que lo digo yo, aquí lo dice. Miren, que les digo, por andar hablando antes de leer, coño. Continuamos. La regla de oro dice que trates a los demás como te gustaría que los demás te traten a ti. Las reglas que ensalzan a unos al mismo tiempo que desmerecen a otros son sospechosas de ser reglas sin sentido, como las reglas que otorgan o restringen oportunidades en función del color de la piel, de la orientación sexual, de la religión, de la nacionalidad, de si una persona tiene pene o vagina, o en función de cualquier otro criterio arbitrario o subjetivo. Pregunta 3. ¿La tomé de la cultura o de la religión? ¿Es esta una regla o una creencia en la que la mayoría de los seres humanos nos creen al nacer? Los seres humanos, no, lo leí, ven, les digo, los seres humanos no creen al nacer. ¿Qué te digo? Perdón, ando disperso, cuando ya les dije, perdón, vamos. Es una creencia en una manera particular de vivir o una regla sobre un hábito muy particular, como la forma de comer o de vestir. Si es así, es probable que se trate de una regla cultural o religiosa. Si te molesta,
considero que no tienes por qué seguirla. Del mismo modo que yo decidí disfrutar de un filete o de una hamburguesa cuando quise hacerlo. En mi caso, afortunadamente, mi familia me permitió cuestionarme estas reglas, aunque en ocasiones mi actitud pudo ser que se sintieran incómodos. No tienes que vestirte, comer, contraer matrimonio o rezar de un modo con el que no estás de acuerdo simplemente porque forma parte de la cultura en la que naciste. La cultura en sí misma, evolución y flujo constante. En cierto modo como el agua. El agua es el bien más hermoso y preciado cuanto está en movimiento. Crea ríos, cascadas, las olas del mar, pero cuando las aguas se estancan, se tornan ponzoñosas. La cultura es como el agua. Si está estancada, como en el caso de los dogmas o las reglas del fundamentalismo religioso, pueden ser venenosas. Aprecia tu cultura, pero deja que fluya y evolucione. No te creas el dogma de que tu forma cultural de orar, vestir, comer o comportarte sexualmente debe mantenerse tal y como era hace generaciones. Pregunta 4. ¿Se basa en una elección racional o es un contagio? ¿Sigues una regla determinada porque se instaló en ti durante la infancia? ¿Está beneficiando en tu vida o simplemente no has pensado nunca en hacer las cosas de manera diferente? Seguimos un elevado número de reglas peligrosamente insanas simplemente por mimetismo y condicionamiento social. ¿Te están impidiendo hacer cosas? Si es así, intenta entenderlas, disecciónalas y cuestiónalas. ¿Te sirven para un propósito o las aceptaste simplemente por imitación? Pregúntate si estas reglas te sirven realmente para algo y si deseas transmitirlas a tus hijos. O se trata de ideas, por ejemplo, las ideas sobre cómo vestir o ideas tradicionales sobre moralidad, opresivas y restrictivas. Si es así, deja que mueran en paz y corta el cordón que te une a ellas, de manera que no acaben infectando a nuestros hijos. Pregunta número 5. ¿Contribuye a mi felicidad? En ocasiones, seguimos creencias que no contribuyen a nuestra felicidad, pero que parecen reflejar una forma de vida aceptada e ineludible. Puede tratarse de emprender una determinada carrera profesional porque nuestra familia o la sociedad dice que es el camino correcto, como me sucedió a mí con la ingeniería informática, o de casarte con una determinada persona o vivir en un determinado lugar o de un determinado modo. Antepon tu felicidad. Solo cuando seas feliz podrás verdaderamente dar lo mejor de ti a los demás, en la sociedad, en las relaciones, en tu familia y en tu comunidad. ¿Merece la pena recordar estas sabias palabras de Steve Jobs pronunciadas ante alumnos que se graduaron de Stanford? Vuestro tiempo es limitado, de modo que no lo malgastéis viviendo la vida de otros. No os dejáis atrapar por los dogmas, pues ello equivale a vivir con los resultados del pensamiento de otras personas. No dejéis que el ruido de las opiniones de otros sofoque vuestra voz interior. Y lo que es importante, tened la valentía de seguir lo que os dicte en vuestro corazón y vuestra intuición. De algún modo, ellos saben que es aquello en lo que de verdad queréis convertiros. Todo lo demás es secundario. Bueno, esas son las 5 preguntas, bastante interesante. Creo que justo está bien que hasta aquí dejemos leer. La verdad es que, pues, no sé, me parece muy interesante justo esta parte de las preguntas en la que, pues, te tienes que cuestionar básicamente las reglas de las que sabes, ¿no? Creo que me parecen muy puntuales las preguntas. ¿Se basa en la confianza y en la fe en la humanidad? ¿Viola la regla de oro? ¿La tomé la cultura o la religión? ¿Se basa en una elección racional o es un contagio? ¿Contribuye a mi felicidad? Me parecen bastante puntuales, creo que es muy cierto. Creo que es muy real el hecho de que muchas veces simplemente creemos algo por el mismo hecho de, pues, la repetitividad que existía en nuestra familia. O sea, ya saben, el nacer. Yo, por ejemplo, en mi caso, soy una persona, bueno, más bien mi familia son personas muy católicas, son muy devotos a la religión católica, y desde muy pequeño yo siempre he estado ligado a esa religión. Fui monaguillo, de hecho, y es verdad, es muy cierto que esta misma religión está basada en el miedo, como muchas otras,
Y te imponen reglas desde muy pequeño que cuando vas creciendo y te cuestionas, dices, ¿por qué existen? Es muy real esta parte en la que tenemos que cuestionarnos el por qué creemos lo que creemos. Literal como el meme de ¿por qué crees lo que crees? De Diego Rusarín. Pero es muy real. ¿Por qué crees lo que crees? Porque pues, cuestiónate por qué haces lo que haces, por qué crees lo que crees, por qué ves lo que ves, por qué vives como vives. Creo que eso es lo que nos está planteando el libro ahorita. ¿Por qué? Piénsalo. Pero bueno, me parece bastante interesante. Creo que se está poniendo muy interesante el libro. La verdad me está gustando mucho. Al inicio no estaba entendiendo mucho, pero pues bueno. Espero que les haya gustado. Yo soy Diego. Espero que nos vemos en el próximo capítulo. Y pues nada, cuídense mucho. Cuiden el planeta. Nos vemos.